Buenos días, bienvenidos a la segunda videoconferencia Zoom del tema número 4, Matemáticas 2, relacionada con la teoría y los ejercicios de integrales definidas. En esta ocasión vamos a ver el cálculo de áreas entre dos funciones. ¿Ok? Antes de comenzar, les recuerdo que la fecha tope de la entrega de la actividad número 2, la actividad evaluada número 2, es el 12 de agosto. Este fin de semana tenemos la entrega. Les agradezco que cumplan con sus obligaciones académicas y recuerden que ya es la última evaluación del semestre. Hasta los momentos tenemos 2 estudiantes que ya tienen asegurada la materia. Lamentablemente los otros estudiantes no cumplieron con las actividades evaluadas y por lo tanto quedaron aplazados. Entonces queda hacer un buen trabajo en la actividad evaluada número 2 para tener un buen promedio en la asignatura. Cualquier duda que se les presente en la actividad, por favor, lo pueden manifestar al foro o al WhatsApp del 0424 5161 730. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Déjenme cargar la presentación para que comencemos la videoconferencia. Bienvenidos a la segunda videoconferencia del tema 4 de Matemática 2, relacionada con el tema de integrales definidas. En esta ocasión vamos a ver lo concerniente a la parte de cálculo de áreas entre funciones. La semana pasada vimos cómo se calculaban las integrales definidas, cuáles eran sus principales propiedades, ¿verdad? Y vimos cómo calcular el área de una región bajo una curva. En esta ocasión vamos a complicar un poquito más el ejercicio, la teoría, para mostrarle cómo tienen que calcular el área bajo o debajo o entre dos curvas. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Okay, aquí ya tenemos cargada la presentación y vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos anteriormente. Semana pasada vimos dentro de la introducción lo relacionado con el cálculo de las áreas, de dónde venía la definición de la integral definida. Todo se relaciona con el cálculo de las áreas de figuras geométricas.
que como usted sabe, existen ecuaciones para determinar el área de las figuras geométricas, ¿correcto? Utilizando las ecuaciones conocidas, que por lo general era la ecuación del triángulo, base por altura sobre 2, usted podía jugar con esa ecuación y aplicarla a otras ecuaciones, a otras figuras geométricas como el paralelogramo, los hexágonos o cualquier polígono. Eso lo vimos la semana pasada y la conclusión que nosotros determinado eso, que todo se, vamos a decir, se relacionaba o se concluía con la operación de una suma de cada una de esas áreas para obtener el área total de una figura. La misma o el mismo racionamiento se aplicaba, ¿verdad?, a cualquier figura. Pues lo único que tenía que hacer era dividir la figura en rectángulos que tuvieran el mismo ancho, ¿verdad? Y sumar cada una de las áreas del rectángulo. Por supuesto, el área obtenida, ¿verdad?, bajo la curva no era exacta. Teníamos entonces que seguir haciendo la operación por encima de la curva para sumar o restar las dos áreas y obtener el área encerrada, como vimos en este ejemplo. Calculábamos entonces con la misma metodología, la sumatoria de cada uno de los rectángulos, obteníamos el área total y se lo restábamos al área total encontrada anteriormente, y eso nos iba a dar, ¿verdad?, el área de la región por debajo de la curva. Esa era una manera de aplicar el cálculo, ¿ve?, para obtener el área. Después vimos cómo se utilizaban las sumas de Riemann, ¿ok?, basada en la teoría matemática del límite, ¿verdad? Cuando vimos integrales indefinidas, vimos que la integral definida no era más que el límite cuando el delta t o el delta x de la función tendía a 0, la sumatoria de la función evaluada en el intervalo continuo de la función. Esa sumatoria, ¿verdad?, se le calculaba el límite, ¿verdad?, y obteníamos esa área utilizando lo que se conoce como las sumas de Riemann. ¿Okay? Vimos ejercicios sobre esa parte de cómo aplicar las sumas de Riemann. ¿Ok? Y mediante esa ecuación o esa suma de Riemann pudimos definir la integral definida. ¿Ok? Que no es más que el límite cuando el delta x tiende a 0 de la sumatoria de la función evaluada en cada elemento, ¿verdad?, en cada rectángulo, multiplicado por el incremento de tamaño, el espesor de esos rectángulos. Eso nos iba a dar un valor a L que estaba definido como el área. Así continuamos con la definición, ¿verdad? Vimos algunos ejercicios de cómo aplicar la suma de Riemann para el cálculo del área y llegamos a la integral. Si el límite es la integral, o la integral es la sumatoria o el límite de las sumatorias, ¿verdad?, yo puedo definir que el área no es más que la integral desde el intervalo inferior al intervalo superior de la función evaluada. ¿Ok? Esa era la manera de calcular áreas utilizando la integral definida. Vimos algunos ejercicios, ¿verdad?, de cómo relacionar las integrales definidas con
las ecuaciones para el cálculo de áreas de figuras geométricas. ¿Y qué representaba la integral o la función de la integral en la ecuación de una figura geométrica? Ahí vimos también 3 ejercicios relacionados con un rectángulo, con un trapezoide y con un semicírculo. ¿Ok? Y que el cálculo de esa integral era lo mismo que se aplicaba la ecuación para calcular el área de esa figura geométrica. Vimos las propiedades de las integrales definidas, que son las mismas propiedades de la integral indefinida. ¿Ok? Lo único que varía es que ahora usted va a evaluar esa integral en un intervalo donde la función es continua, porque todo esto funciona para funciones continuas. Vimos las propiedades de la integral definida, vimos cómo se evalúan las integrales definidas, ¿verdad? Y caímos, por último, en el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo no es más que la expresión matemática del cálculo de la integral definida, ¿verdad? Nos reduce, ¿verdad? El cálculo, salimos de la suma de Riemann, ¿verdad? Y las sumatorias evaluadas del límite de la sumatoria para caer en una ecuación que nos facilita el cálculo de la integral definida, porque sustituimos los otros elementos y aplicamos directamente la integral. Entonces, el teorema fundamental del cálculo no es más que la diferencia de las antiderivadas evaluadas en los intervalos donde se encuentra la función continua la cual le queremos calcular el área. Entonces, la definición del teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral definida de a b de una función no es más que la antiderivada de la función evaluada en el intervalo superior menos la antiderivada de la función evaluada en el intervalo inferior. Entonces, recordemos esto. Es la antiderivada de la función evaluada en el intervalo superior menos la antiderivada evaluada en el intervalo inferior. Eso es, a grandes rasgos, lo que significa o lo que es la definición del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo lo que hace es facilitarnos la aplicación para el cálculo del área. De la misma manera, evaluamos las integrales, utilizamos el teorema fundamental del cálculo y es la base para calcular las áreas o el área de la región por debajo de una curva. Vimos la estrategia para utilizar el teorema fundamental del cálculo, que se resume en que usted conoce la antiderivada porque usted lo que esté resolviendo, a la final, una integral indefinida que va a ser evaluada en un intervalo. Entonces, suponiendo que usted conoce la integral o la antiderivada, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es, después de resolverla, evaluarla primero para el intervalo superior menos la evaluación para el intervalo inferior. Y así obtiene el cálculo de la integral definida aplicando el teorema fundamental del cálculo. Dimos unos ejercicios y caímos en la aplicación del cálculo de área de la región generada por una curva. Entonces, lo que tiene que tener muy claro es que tiene que definir los intervalos superior e inferior
antes de calcular las antiderivadas de la función para el cual está calculando usted el área. Porque usted va a calcular el área para la función o la región que genera esa función dentro de un intervalo para dos valores, superior e inferior. Y eso solo lo puede calcular utilizando el teorema fundamental del cálculo. Vimos unos ejemplos de cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo para el cálculo de esa área. Vimos también cómo el teorema superior del cálculo se puede transformar o modificar para calcular el valor medio para el área que usted está determinando. Facilitamos la ecuación para eso y es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es aplicar la ecuación que envuelve también el teorema fundamental del cálculo. Vimos algunos ejemplos y terminamos con esa parte la semana anterior para que usted la pudiera asimilar y entender de qué estábamos hablando. Y llegamos al segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo es el mismo teorema fundamental del cálculo inicial, solo que ahora los intervalos que antes eran valores numéricos también pueden ser funciones. O sea, no hay ningún inconveniente en poder aplicar el teorema fundamental del cálculo a intervalos que pueden ser funciones. La respuesta anterior era un valor numérico, ahora la respuesta va a ser una función. Como en el caso original, ¿verdad?, de una integral indefinida, donde su respuesta era una función. Por supuesto que al final esa respuesta iba acompañada de una constante. Esa constante en la integral definida desaparece porque usted está evaluando esa respuesta en un intervalo. Y si usted aplica la fórmula de una integral indefinida, ¿verdad?, la solución en el intervalo superior menos la solución en el intervalo inferior, las constantes se eliminan. Hoy vamos a comenzar a ver, o vamos a ver, cómo calculamos el área de una región entre dos curvas. Ahí tenemos una figura. Quiero calcular el área que está encerrada entre estas dos curvas. ¿Ok? ¿Cómo calcularía usted eso si no conociera, utilizando solamente el teorema fundamental del cálculo? Usted lo puede hacer de dos formas. ¿Ok? La primera forma sería calcular el área que está por encima, ¿verdad? El área que forma la curva superior, ¿verdad? Y calcular el área que forma la curva inferior, o la región debajo de ambas curvas. Y el área encerrada entre las curvas sería la resta de la superior menos la inferior. Eso sería el cálculo de esa área utilizando dos pasos. ¿Eh? Calculando dos áreas. Existe otra forma más sencilla, que sería dentro de la misma región para el mismo intervalo, ¿verdad? Usted lo que va a hacer es restar la función superior menos la función inferior y resolver la integral
para esa diferencia de funciones en el intervalo donde están las dos funciones. Recuerden que ese intervalo, ¿verdad?, que aquí se denota como A y B, es igual para las dos funciones. Las dos funciones tienen, ¿verdad?, donde se intersectan, ¿verdad?, deberían tener el mismo valor, porque matemáticamente eso es lo que representa la intersección. Si el área que voy a calcular está comprendida entre la intersección de las dos curvas, ¿verdad?, cada valor obtenido en Y para ambas curvas debe ser el mismo valor de X, ¿verdad?, que está usted calculando. Para la X, para cada una de las curvas, tengo el mismo valor de la función. Si el intervalo lo corro, ¿verdad?, o lo hago más pequeño, ¿verdad?, necesito conocer el valor de cada una de las funciones en ese intervalo. El intervalo toma a las dos funciones. Es válido para las dos funciones. ¿Ok? Y la ecuación se transforma en la integral definida desde el intervalo superior menos el intervalo inferior de la función que se encuentra por encima menos la función que se encuentra por debajo. Esa es la ecuación a aplicar para calcular el área de una región entre dos curvas. Ahí tenemos, en forma sencilla, el área de una región entre dos curvas, que se define de la siguiente manera. Si f y g son continuas en el mismo intervalo, ¿verdad?, y la función g de x, por denominarla así, es menor o igual a la función f de x para todo x en el mismo intervalo, entonces el área de la región que está acotada por las gráficas f y g y las rectas verticales x igual a A y x igual a B, la integral o el área será igual a la integral definida desde A hasta B de la diferencia de la función, ¿verdad?, f menos la función g, o dicho de otra forma, la función superior menos la función inferior. La que está por arriba menos la que está por debajo. Esta ecuación del área se refiere a ese cálculo donde existen dos funciones, una se encuentra en la parte superior y otra se encuentra en la parte inferior. Entonces, esa es la ecuación para calcular el área de una región entre dos curvas. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Cuál debería ser la metodología general a aplicar? Dadas las dos funciones, lo primero que usted tendría que ver es, primero, si las funciones se intersectan. Si hay una intersección. Si las funciones no se intersectan, ¿verdad?, los intervalos deberían estar definidos en el ejercicio como en el caso que estamos presentando. ¿Ok? Debe haber una función en la parte superior y una función en la parte inferior. La región al cálculo debe estar definido en el ejemplo. En este caso, el área que tengo que calcular está definido desde 0 a 1, ¿verdad? Como dice la teoría, las rectas verticales, ¿verdad? X igual a A y X igual a B. Aquí las tenemos. Las rectas verticales, X igual a A, que en este caso sería 0, y las rectas verticales, ¿verdad?, o la recta vertical, que en este caso el ejercicio, X es igual a 1. Entonces, la ecuación dice que el área debe ser la integral que va desde A a B,
¿Cuánto vale B aquí? Vale 1. ¿Y cuánto vale A? Vale 0. ¿Cómo está definido acá? 0, A, B, 0 y 1. ¿De quién? De la función en la parte superior. La función en la parte superior en este caso es x cuadrado más 2. Y la función que está en la parte inferior es una línea recta que dice y igual a menos x. Entonces, ya tengo entonces la integral de 0 a 1 de x cuadrado más 2 menos x. Resolviendo la parte interna de la integral para tener una sola función, ¿verdad? Al resolverlo, ¿cómo me queda? X cuadrado más x más 2. Resolviendo la integral, aplicando la regla de potencia, tengo que la solución de la integral de x cuadrado sería x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más 2x. ¿Cómo está en esta parte? Esta es la solución de la integral. Lo que me queda ahora es evaluarla en el intervalo 0 y 1. Primero la evalúo con respecto a 1. 1/3 más 1/2 más 2. Resolviendo esa suma de fracciones, la respuesta va a ser 1/3. Luego, a eso le resto la evaluación del intervalo que tiene 0. 0 entre 3, 0, 0 entre 2, 0, y 2 por 0 es 0. Toda esa operación me va a dar 0. Por lo tanto, ¿verdad? La respuesta va a ser 17 sextos. 1/3 más 1/2 más 2, ¿verdad? Me da 17 sextos. Esa es la suma de fracciones, porque el otro lado no lo hago porque es 0. Entonces, la respuesta del área encerrada entre estas dos curvas sería 17 sextos. Repitiendo, para que quede claro. Si los límites de la integral están definidos, lo que tiene que hacer es aplicar la fórmula. Si los límites del área entre las dos funciones están definidas, lo que tiene que hacer es aplicar la ecuación de superior del cálculo, ¿verdad? Que no es más que la antederivada de la función, ¿verdad? De la diferencia de las funciones, ¿verdad? Evaluada en el intervalo superior, menos la antiderivada de las diferencias de las funciones evaluada en el intervalo inferior. Entonces, para este ejercicio, vemos que el intervalo está definida en la definición. Ese intervalo era desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Y la diferencia de la primera función, que es la función superior, menos la recta, eso me iba a quedar en x cuadrado más 2 más x. O mejor dicho, x cuadrado más x más 2, como está planteada en la ecuación del teorema fundamental del cálculo. Entonces, la fórmula dice que el área es igual a la integral desde A a B de la función superior menos la función inferior. Sustituyendo en esta ecuación, ¿verdad? Y resolviendo el término, me quedaría x cuadrado más x más 2. Realizando la integral, ¿verdad? De cada una de las sumas de las funciones, me queda que la primera es x al cubo sobre 3, más la segunda que es x sería x cuadrado sobre 2, más la tercera función que sería 2x. Al evaluarla en el primer intervalo superior, la respuesta va a ser 1/3 más 1/2 más 2. Y cuando la evalúo en el término inferior, toda la respuesta es 0. Por lo tanto, que lo que tengo, todo se reduce a resolver la suma de las fracciones planteadas ahí, ¿verdad? Esa suma me va a dar 17 sextos
que es la respuesta del área comprendida entre las dos funciones, donde la superior es f de x y la inferior es g de x. Aquí tengo otro ejercicio. Como ven, ¿verdad? Como ven, tengo una recta y una parábola. La recta cruza a la parábola de izquierda a derecha con pendiente positiva. ¿Qué pasa en este ejercicio? En este ejercicio, ¿verdad? Originalmente no tiene definido los intervalos. ¿Cómo consigo yo esos intervalos? Aplicando la teoría que vimos en matemática 1, debo conseguir el valor de la intersección o las raíces donde las dos curvas se intersectan, que debe ser igual. Deben ser iguales en valores para y para los mismos elementos de x. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que tengo que hacer es graficar. Graficar o determinar, ¿verdad? La intersección. Igualo las ecuaciones, despejo y las igualo a 0 y calculo las raíces de la intersección de las dos ecuaciones. Como vimos acá, la primera función es 2x menos x cuadrado, ¿verdad? Lo igualo a x, paso la x para este lado con valor negativo, o lo puedo hacer también pasando la x al cuadrado para este lado con valor positivo y el 2 con valor negativo, y puedo determinar las raíces porque es una ecuación de segundo grado. Resolviendo la ecuación de segundo grado o aplicando factorización, ¿verdad? Determino las raíces. Para este ejercicio, esas raíces son x igual a menos 2 y x igual a 1. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya tengo definidos los intervalos. Si no tengo construida la curva, lo que hago ahora es graficar. Grafico la curva y le doy valores comprendidos en ese intervalo que va desde menos 2 a 1. Al darle valores y graficar, obtengo la parábola y obtengo también la recta. La recta es más fácil porque solamente necesita 2 puntos para obtener la forma de la recta. Entonces, si usted se da cuenta, vemos que para ambas curvas, en el valor de 1 y el valor de menos 2, tienen el mismo valor en y. Eso es lo que determina la intersección de las dos curvas. Entonces, resumiendo la primera parte, si no tengo los límites, la metodología o la estrategia debería ser interceptar las curvas y calcular las raíces de la intersección de las dos curvas, como se hacía en matemática 1. Determinado esos intervalos, lo que tiene que hacer es construir dos tablas, ¿verdad? Uno para la primera función y otra tabla para la segunda función, donde va a calcular la forma de la curva dándole valores que se encuentren entre los intervalos. En este caso, el intervalo va desde menos 2 a 1. Entonces, para la parábola, usted dibuja la parábola dándole valores menos 2, menos 1, 0 y 1. Y para la recta, solamente tiene que utilizar dos valores, menos 2 y 1. Si todo está bien, el cálculo debe ser igual para ambas curvas en esos dos intervalos. Porque si no, no tenía sentido la intersección. Si ambas se intersectan en esos dos puntos, quiere decir que el cálculo está bien. Es una manera de verificar. Después que usted tiene el área definida, ¿verdad? Aplica el teorema fundamental del cálculo. Evalúa la integral
en el intervalo de las raíces que consiguió al intersectar las dos funciones. ¿De quién? De la curva superior, que en este caso sería la parábola, menos la curva inferior, que en este caso sería la recta. Resuelve para ambos intervalos y obtiene el área que está buscando calcular. En este ejercicio, esa área le dio menos 9 medios. ¿Ok? Entonces, resumiendo, ¿cuál es la metodología? Si el ejercicio presenta dos curvas, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer, y no le dan los intervalos, lo primero que tiene que hacer es conseguir el intervalo. Ese intervalo está representado por las raíces de esas dos funciones. ¿Cómo conseguimos las raíces? En matemática 1, lo que hacíamos era que igualábamos las dos funciones y despejábamos y igualábamos a 0. Aplicábamos la ecuación para resolver. Si era una ecuación de segundo grado, tenía su forma de conseguir las raíces, ¿verdad? Conseguíamos las raíces al igualar esas dos ecuaciones. Se consiguen las raíces. Esas raíces representan el intervalo superior y el intervalo inferior donde están intersectadas esas dos curvas. Después que consigue las raíces, debe construir o graficar cada una de las curvas. En el caso del ejercicio, ¿verdad? Le va a dar valores a la ecuación, ¿verdad? Que debe ser una parábola porque es una función que tiene un x cuadrado. ¿Ok? Y eso representa por lo general una parábola. Y la otra ecuación, que es una línea recta. Ahí no hay problema en graficarla porque lo único que tiene que hacer es calcular el valor de y para el intervalo, ¿verdad? Representado por el x superior y el x inferior. Esos valores deben ser iguales en ambos casos para la parábola. Le da valores comprendidos entre el intervalo y grafica la función. Resumiendo, calcula las raíces, construye las tablas para los intervalos de esas raíces y grafica la función. Al graficar las dos funciones, ya tiene el área donde va a calcular, que va a calcular con la integral definida. Aplica el segundo teorema fundamental del cálculo y determina el área encerrada entre las dos curvas, que no es más que la integral evaluada desde el intervalo superior al intervalo inferior de la diferencia de la función superior que está por encima menos la función que está por debajo. Resuelve y calcula el área como está en los dos ejercicios que hemos visto hasta los momentos. Ahí tiene otro ejemplo. Para calcular el área total, primero tiene que calcular una de las dos, cada una de las áreas. Después que determinó la forma, usted se da cuenta en este ejercicio que para el lado izquierdo, la función que está por encima es la función 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x. Y la función que está por debajo es x cuadrado más 2x, que es la parábola. Del lado derecho se cambia. Ahora la función que está por encima es menos x cuadrado más 2x y la función que está por debajo es 3x al cubo menos x al cuadrado menos 10x. Debe tener cuidado en este ejercicio que la primera función va a cortar los ejes en 3 puntos, porque así la teoría lo dice. Si tienen una función cuadrática, los ejes se cortan en 2 puntos. Si tiene una función cúbica,
los ejes cortan o intersectan a los ejes, la función intersecta a los ejes X en 3 puntos. Eso debe coincidir con la teoría. Cada vez que usted va realizando el ejercicio, va respondiendo la teoría. Entonces, ¿cómo hacemos en este ejercicio? En este ejercicio hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Igualamos las ecuaciones y calculamos la raíz. Después que calculamos las raíces, nos damos cuenta, ¿verdad? Que primero tenemos que graficar todas las funciones, tanto la superior como la inferior, para poder determinar quién queda arriba y quién queda abajo. Se grafica la función en ese intervalo para los valores comprendidos en el intervalo y así obtenemos las formas de la curva y cuáles van a ser las áreas que vamos a calcular. En este ejercicio, primero calculo el área que está en la parte izquierda y luego calculo el área que está en la parte derecha. Y al final sumo las dos áreas para obtener el área definitiva o la suma total, el área total de lo que está de la región encerrada entre ambas puntos. Y con esto terminamos por el día de hoy. ¿Ok? A continuación, les voy a mostrar un archivo que está en la plataforma que ustedes pueden ver donde existen bastantes ejercicios muy bien explicados que ustedes pueden ver para practicar. Aquí lo tenemos. Este archivo está en la plataforma. Existen varios ejercicios, ¿verdad?, de aplicación de la integral definida, ¿verdad? El primer ejercicio está asociado con calcular o hallar gráficamente las siguientes integrales. Anteriormente, la semana pasada, habíamos visto cómo se hacía eso. En la primera integral, vimos que tenemos una línea recta. Y en la segunda integral, la función que está dentro de la integral no es más que un semicírculo. Usted ya sabe cuál es la forma que está acá. ¿Okay? Dentro de este intervalo, si usted grafica, usted lo que va a tener es el cálculo de una región que es un trapecio. Si le aplica la ecuación del trapecio, puede calcular el área. En el otro caso, tiene un semicírculo. Tendría que aplicar la ecuación del área para un semicírculo. ¿Correcto? En el segundo ejercicio, me piden calcular el logaritmo de t cuadrado más 4. ¿Ok? Y evaluarlo desde 0 a x. Aquí vemos, ¿verdad?, en este ejercicio que se puede calcular que uno de los intervalos es una función. Va a las tablas directamente y calcula el logaritmo de la función. ¿Ok? Y después lo evalúa de 0 a x. Porque la función es logaritmo de t cuadrado cuando resuelve esta función y al sustituir le queda la función sustituida como logaritmo de x al cuadrado más 4. La tercera integral que está planteada en el ejercicio es la integral
del coseno de x evaluada de 0 a pi medio. Se sabe muy bien que la integral del coseno es el seno de x. Sustituye y determina que la respuesta es 1 al sustituir primero para pi medios y después para 0. El seno de pi medio es 1 y el seno de 0 es 0. Por eso es que la respuesta es 1. Luego resuelve una resta de funciones. Y así sucesivamente va resolviendo cada una de las integrales. Tiene también el cálculo de un área, ¿verdad? Para esta función, x al cubo menos x cuadrado menos 6x, similar al que vimos anteriormente. Va a calcular primero esta área y después calcula la otra área y suma cada una de las áreas porque está dentro de ese intervalo. ¿Ok? Aquí ya le dan, aquí le dan ya los intervalos. Menos 2, 0 y 3. Menos 2, 0 y 3. Primero calcula la integral de la función desde menos 2 hasta 0 y luego calcula desde 0 a 3. La región que está desde la función hasta la recta y igual a 0 y de y igual a 0 hasta la función. Y aplica el cálculo para cada una de esas áreas. Aquí tiene otro ejercicio donde existe un área obtenida cuando se intersectan estas dos curvas. Y está muy bien explicado cómo se calcula esa área, aplicando la misma metodología. Y así sucesivamente va viendo ejercicios, ¿verdad? De cálculo de áreas. Aquí tiene otra. Esta es la curva superior y esta es la curva inferior. El área que se va a calcular es el que está encerrado aquí dentro de los dos intervalos. ¿Verdad? Aquí está especificado la metodología, que es lo que tiene que hacer primero. ¿Ok? Y tiene ejercicios para mirar y calcular áreas entre dos funciones. Tiene bastantes ejercicios del cálculo de área entre dos funciones. Bueno, con esto terminamos. Recuerden, la actividad evaluada número 2 tiene fecha de entrega para el 12 de agosto hasta las 23:55. Si pueden resolver la actividad antes, sería mucho mejor. Así corrijo y ya de una vez cargo las notas en la plataforma y en las actas de nota para podérselas enviar a sus respectivas sedes. No se retrasen con esto para que podamos cargar lo más rápidamente posible. Recuerden que esta es la última evaluación del semestre. Cualquier duda que puedan tener la pueden manifestar en el foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. No me queda más que decir por el día de hoy. Que pasen un feliz día y recuerden cumplir con sus responsabilidades académicas. Me despido por este semestre hasta el semestre que viene. Gracias por su atención.